recibieran agua bendita. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a ver si Monsi ya tiene micrófono. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, sí, ya tiene habla! ¿Te habías quedado mudo, Monsi? Ya sé, es que hizo efecto el agua bendita, Padre Carlitos. Sí, ya puedes hablar. Muy bien. Estamos muy contentos porque hoy es el día del bautismo ¡Jesús! de Jesús. Así es. A ver, van a poner un corazoncito los que están en Facebook, a los que ya están bautizados. Los que están en YouTube y que no pueden poner corazoncitos, pongan yo ya estoy bautizado y su nombre. ¿Tú ya estás bautizado, Monsi? ¡Sí! Yo también. Levante la mano, ¿quién ya está bautizado? Ernesto que está... Ah, ya. Ernesto es quien está controlando la cámara y no levantaba la mano. Todos estamos bautizados. Muy bien. Hemos recibido el sacramento del bautismo. Acuérdense, el sacramento se llama bautismo. Hay quienes dicen bautizo. Bautizo es el verbo, lo que hace el Padre. El sacramento se llama Bautismo. Muy bien, Monsi, bautismo. Y hoy tengo aquí las cosas del bautismo, porque quiero explicarle a los niños cómo es un ¡Bautismo! Muy bien, Monsi, un bautismo. Todos nosotros fuimos bautizados, pero casi todos éramos muy chiquitos y no nos acordamos cómo es un bautizo. Entonces, voy a hacer los signos del bautismo con Monsi. No lo voy a bautizar porque ya está bautizado, Sí. pero voy a hacer los signos y se los voy a explicar. Nada más que les faltó un signo muy importante, el cirio pascual. Ahorita va el señor Guada por él. Muy bien. Vamos pues a iniciar los signos del bautismo. ¿Cómo empieza un bautismo? Bueno, lo primero es que les quiero contar es que todos los sacramentos tenemos los sacerdotes un libro distinto. Tenemos un libro para celebrar la misa que se llama Misal Romano y que tiene varios libros para las lecturas. Este es el Misal Romano. Está chiquito, ¿verdad? Pero más chiquito es este. Es el ritual de bautismo de niños. Es que van a poner el cirio pascual. Lo ponemos de este lado, por favor. El cirio pascual, como van a ver, es una velita chiquita. Muy chiquita, ¿verdad, Como de Monsi? mi estatura. Como de tu... No, es más grande que tú, Monsi. Ya sé. Muy bien. Ya tenemos el cirio pascual. Ahora sí vamos a empezar el bautismo de Monsi. ¡Woo! Bueno, pero solo es teatro porque él ya está bautizado. Nosotros no podemos recibir dos veces el bautismo, ¿sabían? Podemos renovar nuestro bautismo. Eso es distinto. Renovar las promesas del bautismo. Vamos pues a recordar todo lo que pasó el día de tu bautizo. El bautismo empieza en la puerta de la iglesia. ¿Sabían eso? Pongan quién sí sabía. ¿Tú sabías, Monsi? Sí, porque le preguntan a tus papás que si están convencidos y qué nombre te van a poner. Así es. El bautismo empieza en la puerta con los signos que acaba de decir Monsi. A los papás de Monsi, el padre les preguntó, ¿qué nombre le van a poner a este bebé? ¿Y qué dijeron, Monsi? ¡Monsi! ¡Qué bonito nombre!, ¿verdad? Le pusieron Monsi. Lo hacemos en la puerta porque el bautismo es la puerta de la vida de Dios. Nosotros no podemos recibir ningún sacramento si no estamos bautizados. Por ejemplo, un niño que no ha recibido el bautismo, ¿puede recibir la primera comunión, Monsi? No. ¿Y la confirmación? No. Exacto. Para recibir los sacramentos se necesita estar Bautizado. bautizado. Sí. Entonces,
Padre, es que a mí me confirmaron y no estaba bautizado. Entonces no estás confirmado. Y es que eso llega a pasar, ¿sabías, Monsi? Suena raro, pero pasa. Por ejemplo, hay muchos niños que los llevaron a bautizar a una iglesia que les dan un acta que tiene a la Virgen de Guadalupe y que dice Iglesia Católica Mexicana. ¿Qué creen? Que ellos, su bautismo no es válido, no son católicos. Pero si tiene la Virgen de Guadalupe, no son católicos y no es sacerdote y está actuando en contra de la iglesia. Es una comunidad que aparenta ser nosotros, pero que, y mucha gente va ahí. ¿Sabes por qué, Monsi? No. Porque no piden que los padrinos sean casados, ni piden pláticas, y entonces va mucha gente ahí. Pero entonces después llegan al catecismo y quieren hacer la primera comunión y les decimos, es que ellos no son católicos, tú no eres católico. El que se bautiza en esa iglesia pues no es católico, no puedes recibir los demás sacramentos, porque en realidad para la iglesia no estás bautizado, porque esa secta no bautiza con la intención de la iglesia. Incluso, insisto, se disfraza como si fuera la iglesia. Qué feo, ¿verdad, Monsi? ¡Qué feo y qué fácil! Porque primero mucha gente va ahí porque no piden pláticas o porque llegan y dicen, es que quiero que sean 5 padrinos. No se puede tener 5 padrinos. Y entonces ahí sí se los aceptan. Y entonces ahí van. Pero entonces el bautismo no es válido. ¡Ay! Revisen si tu acta de bautismo dice Iglesia Católica Mexicana y trae la Virgen de Guadalupe, te tengo una mala noticia. Que sí vas a escuchar pláticas para que pueda ser bautizado tu hijo. Bueno, vamos pues entonces, se empieza la celebración en la puerta de la iglesia. ¿Qué crees? Que ya estoy escuchando que en muchas casas dice la mamá, creo que así es el acta, revísenla. Pasa más de lo que creen. Bautizan muchísima gente ahí y confirman muchísima gente ahí, precisamente por el tema de las pláticas. Bueno, muchísimos. Todos los años llega gente con actas, a todas las iglesias que he estado, con esas actas. Iglesia Católica Mexicana. Muy bien, como dice, se le pide el nombre a los papás y se le hace la señal de la cruz. Yo le voy a hacer la señal de la cruz a Monsi. Dice, tal cual, cuando se le pregunta a los padrinos si quieren educarlos en la fe de la iglesia, se dice, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo en su nombre te hago la señal de la cruz. ¿Por qué hacemos la señal de la cruz, Monsi, sobre quien va a ser bautizado? Porque le estamos dando la bienvenida. Así es, Monsi. Recuerden que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Nosotros amamos la cruz de Cristo. Muy bien. Después escuchamos la palabra de Dios, lecturas que nos ayudan a entender lo que significa la celebración que hemos vivido. Después hacemos oración por los niños que van a ser bautizados. En esa oración primero rezamos todos nosotros, decimos, te rogamos, óyenos. ¿Cómo decimos, Monsi? Te rogamos, óyenos. Muy bonito lo dice Monsi. Así decimos, te rogamos, óyenos. Y después hacemos una oración que se llama Letanía de los Santos. El sacerdote dice el nombre de un santo y toda la gente dice, ruega por nosotros. Vamos a hacer la Letanía de los Santos y todos vamos a contestar en casa, ruega por nosotros. 1, 2, 3. Ruega por nosotros. Es como si un santo pusiera la mano sobre el niño que se va a bautizar. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Vamos a pedir que los santos rueguen por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo,
ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Rueguen por nosotros. Fíjense qué bonito, cuando tú te bautizaste, todos los santos intercedieron por ti. Es como si todos tocaran tu cabecita. Qué hermoso, ¿verdad? Después viene una oración muy importante. Nada más que muchos van a decir, ¿a poco esa oración se hace en el bautizo? Sí, hay la oración que se llama exorcismo. ¿Tú has oído de los exorcismos, Monsi? No. Todos, fíjense, todos nosotros en nuestro bautismo se hizo un exorcismo. Ese exorcismo nos protege del diablito. Por eso dicen, es que nos van a quitar un cuernito. La gente dice así, no nos quitan ningún cuerno, nosotros no tenemos cuernitos. Pero se hace esta oración de exorcismo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque pedimos que quien es bautizado nunca sea atacado por el demonio. Por eso los católicos vivimos con mucha confianza. Nada de estar viendo ustedes películas de terror. Eso no es bueno, eso hace daño a nuestra alma y a nuestro corazoncito y a nuestra mente. Y hay niños que quieren ver películas de terror y están, es que yo quiero ver esa película de terror del Chucky. No, porque te vuelves así por dentro, un Chucky. ¿Tú quieres ser Chucky, Monsi? No, está bien feo. Exacto. Entonces, para que no se vuelvan Chuckys ustedes, la iglesia hace oración por ustedes para protegerlos. Les hizo una oración de exorcismo para protegerlos. Hay gente que dice, es que tengo mucho miedo. Nosotros no debemos de tener miedo. Ya estamos protegidos contra el mal. Y después, en la iglesia, hay tres aceites, se llaman óleos santos. Usamos un óleo que se llama de los catecúmenos. Ahorita no lo voy a usar porque solo es sagrado, no lo podemos usar para jugar. Pero con ese, pensemos que tomo un poquito y se lo pongo en el pecho a Monsi. Y le digo que este óleo sagrado sea un escudo, que Dios sea tu escudo y fortaleza. Por eso estamos protegidos contra el mal. ¿Por qué? Porque en nuestro bautismo nos han puesto un escudo. Después se hace una oración para bendecir el agua, como la que hice hace rato. Aquí tengo agua, pero no voy a hacer la oración porque ya hicimos una oración para bendecir el agua. Entonces, esa oración narra todos los pasajes de la Biblia donde se habla del agua, como signo que Dios quiere para que nosotros estemos limpios. Y después de bendecir el agua, se les pregunta a los papás y padrinos y a todos los presentes si renuncian a Satanás, si renuncian a las obras del mal. Es que en la antigüedad la gente adoraba ídolos y muchos ídolos y hacían cosas cercanas o adoraban al mal. Entonces se tiene que renunciar al mal. Se les pregunta, ¿renuncian ustedes al pecado? ¿Renuncian? Monsi, ¿renuncias tú al pecado? Sí, renuncio. Muy bien. Niños, ¿ustedes renuncian al pecado? Sí, renuncio. Contesten fuerte también en su casa. ¿Renuncian ustedes al pecado? Sí, renuncio. Muy bien. Y se pregunta entonces si renunciamos a Satanás. Claro que renunciamos a ese guarachudo feo. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. Claro, no queremos saber nada de él. Y después se les pregunta algo maravilloso, Monsi. Se les pregunta, Monsi, niños, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. Muy bien, Monsi. Vamos a hacer otra vez las preguntas después del sermón porque toca en la misa preguntar. Entonces ahí lo vamos a volver a hacer con Monsi. Normalmente despedimos a Monsi antes del credo,
pero hoy también Monsi va a decir que cree en Jesús. Sí. Muy bien. Después de eso, se les pregunta a los papás y padrinos, ¿quieren que su hijo sea bautizado en la fe de la iglesia? Tú, Monsi, ¿quieres ser bautizado en la fe de la iglesia? Sí, padre Levante la mano, Carlitos. ¿quién quiere ser bautizado? Bueno, todos ya fuimos bautizados. ¿Quién está feliz de haber sido bautizado en la fe de la iglesia? Todos. Todos. Y entonces se bautiza al niño. Se toma una conchita. Aquí tengo la conchita. Se toma un poco de agua y te voy a echar agua, Monsi. ¿Listo? Sí. Y se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre. Claro que no tengo agua porque es de mentiritas este bautizo. Del Hijo y del Espíritu Santo. ¿El agua estaba fría, Monsi? No, estaba calientita. Muy bien, Monsi ya está bautizado. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Qué significa echar un poco de agua? El agua es el signo de la vida. En la antigüedad o en los lugares donde hay un río, se puede bautizar metiendo a las personas en el río. Así como Jesús se metió en el río. ¿Cómo se llamaba el río donde se metió Jesús? Jordán. El río Jordán. Bueno, si tuviéramos río, podríamos bautizar metiendo a los niños en el río. Pero si está el agua fría, se podrían enfermar. Bueno, también en algunas iglesias tienen bautisterios muy grandes y se puede meter al niño completo. También se puede hacer. Eso se llama por inmersión, meterlo dentro. Y eso se puede hacer en cualquier lugar, siempre. Bautizar por inmersión. Si tú quieres que tu hijo se bautice por inmersión, dile al padre y seguramente va a decir con mucho gusto. Nada más que le quitan toda la ropita al niño y lo meten completo. Muy bien. A ti te vas a bautizar por inmersión, Monsi. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Y esto es lo que les quiero explicar. Jesús, que estuvo vivo 33 años y dio su vida por nosotros, fue bautizado. Pero no en el bautismo del Jordán, sino con su propia sangre. Bautismo significa, sí, meterse en el agua, pero también significa sumergirse, significa también estar enterrado. ¿No sabían eso? No. ¿Qué significa bautismo, Monsi? Sumergirse. Y también estar enterrado. Jesús fue enterrado, ¿cuántos días, Monsi? 3 días. 3. Así es, Monsi, 3 días. 3 días. Y nosotros somos bautizados no 3 días, sino en 3 nombres. ¿Cuáles son esos nombres, Monsi? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, Monsi, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 3 nombres. Esos 3 nombres es que nosotros hemos sumergido nuestra vida en ellos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y así como Cristo fue tomado, bautizado, es decir, enterrado 3 días. Después, ¿qué pasó del entierro? Resucitó. Así es, Monsi, resucitó, surgió de nuevo, resucitó. Nosotros, cuando somos bautizados con agua, somos tomados, bautizados, enterrados en 3 nombres y resucitamos. ¿Sabías eso, Monsi? No, pero es muy bonito saberlo. Así es. El bautismo lo que hace en nosotros es resucitar en Cristo. Lo más importante del bautismo no es que nos quite un cuernito, no. Lo más importante es que hemos vivido con Cristo su Pascua. Eso es lo más hermoso que nos puede pasar. ¿Podría haber algo más bello que vivir la Pascua de Jesús? ¿Tú crees que hay algo más bello, Monsi? No, bueno, aparte de ser mis amigos, no hay nada más bonito. No hay nada más bonito. Un día le preguntaron a un papa, el Papa Paulo VI,
si el día más importante de su vida era el día que lo habían elegido papa? ¿Y qué crees que dijo? Que no. Que no, que el día más importante de su vida no era haber sido elegido papa. ¿Cuándo crees que había sido el día más importante de la vida de ese papa? En su bautismo. Así es, el día más importante de nuestra vida es nuestro bautismo. El más importante, porque vivimos la Pascua de Cristo. Además, porque ya somos como Jesús. Dios Padre, cuando voltea a ver a Monsi, que ya está bautizado, cuando me voltea a ver a mí, cuando te voltea a ver a ti, que ya estás bautizado, ¿a quién crees que ve? ¿A quién ve? A Dios vivo. A Jesús, a su Hijo. Por eso dice, tú eres mi Hijo amado. El bautismo nos hace vivir la Pascua de Jesús. Somos entonces adoptados por Dios Padre. ¿Tú sabías que eres hijo de Dios, Monsi? Sí. Exacto. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Quien no está bautizado es hijo de Dios, Monsi? También. No, ¿No? no. Son criaturas de Dios. Fíjense, el Hijo único de Dios es Jesús. Jesús es el Hijo único de Dios. Nosotros somos hijos por el bautismo. ¿Se dan cuenta qué importante es el bautismo? Nosotros somos hijos de Dios por el bautismo. Sin el bautismo somos criaturas de Dios. Por eso es muy importante anunciar a Jesús a todos. Jesús, antes de subir al cielo, le dijo, las últimas palabras que Jesús dijo es, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y quien crea que sea bautizado. Por eso es tan importante el bautismo, porque nos hace hijos de Dios. Porque Dios Padre ve en nosotros a Jesús. En el bautismo somos hijos en el Hijo. Hay una palabra que es muy rara, Monsi, pero yo creo que tú sí la conoces, injertar. ¿Tú sabes qué es un injerto? Sí, bueno, es como el injerto que hacen luego en las uvas para hacer un Así vino. es. Injertar es poner en un árbol una rama de otra raíz y empieza a recibir la vida de ese árbol. Nosotros estamos injertados en Cristo. Jesús lo dice tal cual con el ejemplo de la uva. Yo soy la vid, es decir, el árbol que da las uvas. Y ustedes son las hojitas, las ramitas que salen de mí. Nosotros somos hijos en Jesús, gracias al bautismo. Entonces, lo primero que hace en nuestra vida el bautismo es que vivimos la Pascua de Jesús. Nos hace iguales que Jesús. Por eso somos hijos de Dios. Y por lo tanto, todos los bautizados formamos una sola comunidad, una sola familia. Somos la iglesia. Nosotros empezamos a ser la iglesia de Jesús cuando somos bautizados. Hasta que tú te bautizas, eres parte de la comunidad. Iglesia significa los que han sido llamados por Dios. Eso significa iglesia, ¿sabías, Monsi? ¡Qué bonito! Eclesia significa llamados por Dios. Por eso somos su familia, Monsi. Y por lo tanto ya no tenemos pecados. Nos borra el pecado original y todos los pecados que hayamos cometido antes del bautismo. Después, Monsi, del bautismo, se hace una bendición muy especial. Se te va a poner aceite, pero no cualquier aceite. Si ustedes alcanzan a ver, voy a acercarlo a la cámara, dice SC, significa Santo Crisma. Así es, Monsi. Y es muy importante este aceite,
porque representa al Espíritu Santo. Este aceite es el signo que tenemos del Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Cuando tú dices, ¿qué es lo que mejor representa al Espíritu Santo? En todo el mundo es el Santo Crisma. La palabra Cristo, ¿tú sabes qué significa, Monsi? No. Hoy lo vas a aprender. Sí. A ver, todos vamos a aprender qué significa la palabra Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega, que en hebreo se dice Mesías. ¿Cómo se dice en griego Cristo, Monsi? Mesías. A ver, vamos a decirlo todos. 1, 2, 3. Mesías. Cristo y Mesías significa lleno de aceite. Eso significa la palabra Cristo. Ungido de Dios. Es decir, ungido significa lleno de aceite. ¿Por qué somos cristianos nosotros? Hay quienes dicen, es que ustedes no son cristianos, son marianos. No, nosotros somos cristianos. Porque en nuestro bautismo nos llenan de el Santo Crisma. Monsi, voy a acercar el Santo Crisma para que lo huelas. Huele delicioso, padre. Huele delicioso. ¿Saben a qué huele el crisma? A Cristo. El crisma es el olor de Jesús. Por eso, la próxima vez que vayas a un bautismo, acércate al niño que fue bautizado, porque se le pone en su cabecita un poco de aceite del Santo Crisma, que tiene un olor especial. Este solo lo bendice el obispo. Nadie más puede bendecir el Santo Crisma, solo el obispo en la Semana Santa. Entonces es muy especial y tiene el olor de Cristo. Porque nosotros no solo nos parecemos, sino nuestras obras buenas deben de oler a Jesús. Por eso el Santo Crisma huele tan bonito. Entonces se te pone aquí. Pongan su cabecita, la mano en su cabecita, en la parte de atrás. Todos ustedes tienen un como huequito. ¿Lo habían notado? Sí. Ahí les ponemos el Santo Crisma. Ahí te pusieron tu crisma. Muy bien. Y después de poner el crisma, se te va a poner una ropita blanca. ¿Por qué blanca? Porque Cristo te lavó de los pecados. Por eso en el bautismo siempre vestimos de blanco. De hecho, el traje que yo traigo debajo de mis signos de sacerdote es eso, un alba, es decir, el traje de los bautizados. Después del alba uso los signos de ser sacerdote, pero el signo de ser bautizado es nuestro traje blanco. Todos podrían venir a misa de traje blanco, claro, porque es el traje propio de quien es bautizado. De hecho, Monsi trae un roquete o una cota, así se llama este traje blanco. Es el signo de su bautismo. ¡Qué bonito! Por eso los monaguillos siempre se ponen sobre la sotana roja. Se pone una sotana roja porque hubo un monaguillo que es santo, que dio su vida, que lo mataron crucificado como a Cristo. Y en honor de él, Santo Dominguito de Val, patrono de los monaguillos, murió mártir. Por eso los monaguillos visten de rojo, porque el patrono de ellos murió dando como Jesús su vida. Entonces por eso visten de rojo. Y después usan el roquete, que significa que están bautizados. Muy bien, Monsi. Vamos al último signo. Bueno, hay varios más, pero está entonces también una vela muy grande. Se llama cirio pascual. ¿Ya la viste, Monsi? Sí. Esa vela también se usa, el niño usa una vela más chiquita y prenden la vela del niño aquí. Esta vela se prendió el domingo en que resucita Jesús. Por eso tiene una cruz y tiene unos clavos y un número, dice 2020 Alfa y Omega.
esto representa la vida de Jesús. Y este fuego es la vida de Jesús. Con tu vela representamos que tú has recibido la vida de Jesús. Pónganme ahí quienes tienen su vela. Esa vela es muy importante que la guarden para su primera comunión y su confirmación. Y cuando tengas algo muy importante que pedirle a Jesús, prende tu cirio. Muy bien. Y después se hace un signo que se dice éfeta. Éfeta significa ábrete. Se dice que los niños abran sus oídos y su boca para que escuchen la palabra de Dios y hablen y prediquen el Evangelio. Monsi, ¿estás contento de estar bautizado? Mucho, mucho, Padre Carlitos. Voy a buscar mis fotos para recordar ese día, porque yo era muy chiquito. Sí, era chiquitito, yo te bauticé, ahí estoy en la foto. ¿Sí? Igual de joven. Sí, estaba yo y Monseñor Corona. Fuimos los que te bautizamos los dos. ¿Sí? Muy bien. Vamos pues a dar gracias a Dios por nuestro bautismo. ¿Y saben cuál es la mejor forma de darle gracias a Dios por nuestro bautismo? ¿Renovando? Renovándolo. ¿Y saben cuándo renovamos nuestro bautismo? Además de con el agua, cuando proclamamos el credo. El credo es la renovación de nuestro bautismo, de nuestra fe. Vamos a renovar que creemos en Jesús. También es muy importante que todos sepan dónde los bautizaron, que todos tengan su acta, que sepan qué padre los bautizó. Hay niños que no saben quién los bautizó. Tú sí, Monsi. Levante la mano quien sí sabe quién lo bautizó. Pónganme ahí en las redes sociales el nombre del padre que los bautizó. ¿Y saben qué día los bautizó? ¿Alguien de ustedes sabe? Ese día tendrían que celebrarlo. ¿Qué es más importante, Monsi? ¿Nacer o ser bautizado? Ser bautizado. Exacto. Porque nosotros nacemos como criaturas de Dios. Pero cuando somos bautizados somos adoptados por Dios. Es más importante el día de nuestro bautismo. ¿Serviría de algo nacer si no fuéramos salvados? No tendría sentido. Pero hemos sido salvados en el bautismo. Vamos pues a decir que creemos en Jesús. Todos los niños que están sentados nos ponemos en pie. Vamos a juntar nuestras manitas para proclamar que creemos en Dios. Y ahora, para decirlo con mucho amor, tus dos manitas ponlas en tu corazón. Y les pregunto, renovando su bautismo, renovando su fe, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Todos. Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados? Sí, creo. Vamos a decir con mucho orgullo y mucho amor, Monsi, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a presentar el pan y el vino. En lo que